Ah, ahí está, ya. Ya lo compartí. Pues sí, también la voy a agregar en... Es que todavía no me ha dado usted, creo, María Luisa. Entonces, encontré esta semana. Buenas tardes, licenciada. Buenas Sí, tardes. quisiera que esta semana me incorporé, es que la semana pasada tuve un accidente y no pude ingresar a las clases. Ah, bueno, pero ya está inscrita. Ya estoy inscrita. Ah, bueno, perfecto, no, era para agregarla a los listados. Muchas gracias, licenciada. A usted, María Luisa. Bueno, vamos a continuar hoy con la segunda clase. En realidad, la clase previa fue solo una introducción. Hoy, pues todavía compartir la introducción, vamos a abordar el tema de oferta y demanda agregadas, todavía desde una perspectiva bastante general. Este tema lo vamos a desarrollar más adelante con una profundidad mayor. El análisis de hoy es superficial porque me interesan que se puedan realizar algunas relaciones antes de entrar al tema de mercado de bienes. ¿Qué dijimos que era la demanda agregada? Vamos a ver si alguien lo recuerda. ¿Alguien recuerda? Lo tenemos en la clase anterior. Yo ya colgué la presentación de la clase anterior. Generalmente las cuelgo en la noche al concluir las actividades del día. Cuando ya culminamos una presentación, yo la cuelgo. Pero ¿alguien recuerda qué es demanda agregada? ¿No? ¿Y oferta agregada? ¿Tampoco? Auri, ¿usted recuerda? Sí, la licenciada, cantidad de bienes ofrecidos en oferta y en la demanda, demandado. Sí, dejarlo. Todo eso es el conjunto de bienes y servicios que ya se hace demanda o se ofrecen en la economía. Entonces vamos a recapitular un poco y este cuadrito seguramente les parece familiar. Supongo que lo pudieron analizar esta estructura en el curso previo, ¿es así? Sí, ustedes me recuerdo que analizaron el cálculo del PIB por los 3 métodos. Uno de ellos es por el lado del gasto, que sería lo que tenemos en pantalla. Si se dan cuenta, tenemos que en el cuadro algunos componentes como el consumo, la inversión. Se dan cuenta, la inversión es la suma entre construcción, maquinaria y equipo. Tenemos también el gasto del gobierno, las exportaciones netas, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y la variación de existencias. Generalmente en una economía en desarrollo como la guatemalteca, el consumo se aproxima al 90%. ¿Cuál sería entonces la propensión marginal a consumir para un país como Guatemala? ¿Alguna idea por ahí? Emilio, ¿alguna idea? No me recuerdo, para ser sincero, licenciada, disculpe. Y vamos a ver, ¿alguien que tenga alguna idea? ¿Cuál sería la propensión marginal a consumir para un país como Guatemala? Y lo estoy preguntando porque estoy mostrando este cuadro. Tiene cifras. Sí, adelante, Carlos. Bueno, la verdad no estoy muy seguro, pero según lo que yo recuerdo, sería el ingreso disponible menos la propensión marginal al ahorro. Creo, Ajá. no sé si estoy muy bien, la verdad, pero me acuerdo de eso. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Por eso les digo que estamos recapitulando un poco porque es importante tener claridad sobre algunos aspectos considerados en el curso previo. Recuérdense que una parte del ingreso se consume y otra se ahorra.
Sí, aquí el cuadro pues puede enviarnos señales. Pues son datos para cierto año. Y si se dan cuenta, el consumo. Sí, Carlos, Alberto. Sí, no, cabal, eso le iba a decir el 89%, que es la propensión, ¿verdad? Sí, pero la propensión, recuérdense que es una parte de Y, del ingreso. Si sabemos que el PIB es Y, entonces una parte, les decía, se consume y otra se ahorra. Aquí en este cuadrito podemos deducir. Entonces que tenemos el porcentaje con respecto al PIB. Si el consumo representa, redondeémoslo a 90%, estaríamos hablando de una propensión marginal a consumir de 0.9. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Recuerden que es parte De de mi la parte, sí, unidad. licenciada. Gracias, Carlos. Entonces, solo para también estar relacionándolo con nuestra realidad, que es lo que más interesa para el curso. Si recordamos un poco el consumo, entonces, del que les estaba hablando, se va a referir a los bienes y servicios que adquirimos en la economía. Y el segundo componente, que es la inversión, que les decía que se compone esto, y estos cuadros, no sé si se los mostraron en Macroeconomía 1, de dónde se obtienen. Es de la página del Banco de Guatemala. No sé si tuvieron oportunidad de consultarlo en algún momento. ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, por eso no estoy entrando en algunos detalles que supongo que sí los tienen presentes, que son relacionados más que todo con cómo ubicar esta información en la fuente correspondiente, que en este caso sería el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es el encargado para nuestro país de contabilizar todo lo relacionado con la economía. En otros países lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Ya sabemos las deficiencias por las que afronta el INE en nuestro caso. Y como se necesita contar con esas mediciones, pues lo realiza el Banco Central. Y es un trabajo de un departamento que es Estadísticas Económicas. Y de hecho les compartí un artículo en otros documentos. En esa carpetita pueden encontrar aspectos sobre la estructura económica de Guatemala que están relacionados con la medición de la actividad económica y a su vez relacionados con este cuadro que está en pantalla. La inversión, que es el segundo componente, también se le conoce como inversión fija en algunos cuadros estadísticos o formación bruta de capital. Va a referirse a esa compra de bienes de capital. Y vemos aquí justamente que es esa suma a las que ya les hacía referencia. El tercer elemento es el gasto del gobierno. Y ese se va a relacionar con las compras y servicios que realiza el sector público. Aquí pues no se van a incluir las transferencias ni intereses sobre el pago de la deuda pública. Eso no se registra acá. Existen ciertas reglas para la contabilidad social y esto lo verán en un año, en un curso específico de contabilidad social. Y si hablamos de exportaciones netas, tenemos que hablar de las relaciones comerciales que tiene Guatemala con el resto del mundo. Entonces estaríamos hablando, sí, Delmi. ¿No se escucha? ¿Y los demás sí me escuchan o no? Sí, Yo sí lo logro escucharles. Se escucha, licenciado. De mi parte, sí, licenciada. Entonces es su sonido Delmi, tal vez sí le sube un poquito. Porque los demás sí me escuchan. ¿Ya? Ya, ok, no hay problema Delmi. Pues les decía entonces que tenemos que hablar de importaciones y exportaciones cuando estamos calculando por el gasto. Y esas importaciones, pues ya hemos hablado de ellas antes, que van a ser esas compras que realizamos por parte de los socios comerciales, consumidores, empresas y gobierno. Las exportaciones, todo lo que se comercia con el resto del mundo, todo lo que se le vende a otros países. Entonces, esas exportaciones netas, esa diferencia, y si se dan cuenta en esta tabla, hablamos de variación de existencias. ¿Se recuerdan qué es la variación de existencias?
Tasa es simplemente la diferencia entre producción y ventas. ¿Y por qué es tan importante la variación de existencias? Porque es lo que indica qué cantidad de producto todavía se conserva en las bodegas de las empresas. Es muy importante hablar de la variación de existencias y esta puede ser positiva o negativa, como se darán cuenta aquí. En este ejemplo, la variación es negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna idea por ahí? ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe, licenciada. Tenemos una variación de existencias negativa. ¿A qué se refiere ese signo negativo? ¿Qué está señalando? Recuérdense que en economía todos los signos son Que las importantes. importaciones, perdón, que las exportaciones fueron mayores que las importaciones. Bueno, No. cuando hablamos de variación de existencia, estamos hablando de la diferencia, les decía acá, entre producción y ventas. Es decir, lo que las empresas tienen almacenado en sus bodegas. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Sí, Luis. Que posiblemente hubo una mayor producción, licenciada. Bueno, lo que significa el signo negativo cuando hablamos de la variación de existencias es que las existencias finales fueron mayores que las iniciales. Eso es lo que está señalando. Y sí tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido económico. Les decía que en economía todos los signos son importantes porque nos señalan relaciones entre variables. Entonces, si la variación de producto que tienen las empresas final fue mayor que la inicial, quiere decir que en sus bodegas todavía hay producto, ¿verdad? Eso es lo que está señalando ese signo negativo. Y ahora sí, regresemos entonces, sí, Nelly. Adelante, Nelly. Creo que no tiene encendido su micrófono. Repítame. El comercio, pues, se disminuyó. Repítame porque tenía apagado el micrófono cuando empezó a hablar, entonces no pude escuchar lo que decía antes. Podemos decir entonces que el comercio disminuyó. No, la variación de existencias es muy distinto al comercio. Sí, Okay. las exportaciones es esta parte de acá. Las exportaciones netas, diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, la relación con el resto del mundo. La variación de existencia es lo que las empresas tienen en sus bodegas. ¿Sí? Las empresas nacionales. Ok, gracias. Ok. ¿Sí? Bernice, hablamos de demanda agregada. Lo decía Auri al principio, ¿verdad? Que va a ser ese conjunto de bienes y servicios que se demandan en una economía. Quiere decir que está representando el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos en el interior del país. Esto independientemente de su nacionalidad en un periodo determinado de tiempo. Y si recordamos, los componentes de la demanda agregada son precisamente lo que teníamos en el cuadro. Consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones, que es todo lo que tenemos acá. De la demanda agregada, generalmente la denotamos con DA. Esto es un aspecto de pura anotación, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con la anotación porque a veces esto confunde un poquito. La literatura usa distinta anotación, depende del autor, pero se está definiendo. Aquí decimos que DA es igual a C más I más G más X menos M. Eso es importante, la especificación de cada variable. Pues aquí, y si graficamos la demanda agregada, ¿qué pendiente tendría? ¿Positiva o negativa? Negativa. Sí, negativa. ¿Y por qué se da esa relación negativa entre el PIB real o producción y precios, que es lo que tenemos graficado en pantalla? En el eje horizontal tenemos al PIB.
o producción. Y en el eje vertical tenemos el nivel general de precios. Entonces, ¿cuál es la lógica para determinar que esa pendiente es negativa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Por ahí alguien iba a hablar? Porque cuando los precios son menores se tiende a gastar más. Gracias, Carlos. Vamos a ver aquí para... Tengo un nivel y sub 0, P sub 0. Pero decía Carlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si los precios caen? Es por la relación inversa de la función, ya. Sí, pero la lógica es de que a medida que los precios bajan, en este ejemplo de la pantalla, los consumidores tienden a demandar más. ¿Sí? Y sí, también lo vemos por el otro lado, si los precios aumentan, ¿qué es lo que va a pasar? En la economía se va a demandar menos, ¿verdad? Esa es la lógica económica, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, licenciada. Gracias. Sí, De mi parte, licenciado. sí, licenciada. Ok, gracias. Pero existen algunos factores que van a determinar la demanda agregada. Podríamos hablar principalmente, pueden existir otros, de las expectativas de los consumidores y las empresas, la riqueza de las familias, el tamaño del stock existente de capital, la carga tributaria o el gasto público, en este caso hablamos de política fiscal, que se va a desarrollar también en la siguiente unidad, y también la oferta monetaria y el nivel de las tasas de interés, que se refiere a las decisiones de política monetaria. Ejemplos al respecto, pues podemos hablar de algunos. Si trazo siempre Y y P, parto de esta curva de demanda agregada de A sub 1. Pensemos en una situación, porque esto es lo que los determinantes de la demanda son los que provocan desplazamientos de la curva de demanda agregada. Pensemos en qué está pasando en Guatemala. Por ahí alguien hablaba de elecciones. Las elecciones presidenciales son este año. ¿Qué podría ocurrir en la economía si los agentes económicos empiezan a generar percepciones negativas principalmente sobre la situación económica futura? Es decir, que empiezan a pensar de que la economía va a crecer menos. ¿Qué pasaría con la demanda agregada? ¿Cómo sería esa situación para empezar a generar intuición? Escucho ideas. ¿Y Emilio? Se contrae. Sí, ¿por qué se contraería? ¿Qué es lo que pasaría en la economía? ¿Por qué las expectativas provocarían ese desplazamiento? ¿Alguien más? Sí, Carlos, adelante. Pienso que se contraría porque si no hay crecimiento económico, entonces no se estaría dando un nivel de ingresos suficiente para poder demandar más, ¿verdad? Porque no habría un consumo mayor. Por lo tanto, la demanda agregada se contraería porque no habría nuevo ingreso, podría decirse, de los factores bueno, en el factor trabajo, ¿verdad? No habría desempleo y por lo tanto no sé cómo si no podría utilizarse esas personas, digamos así, no generarían ingresos y no podrían consumir nuevamente.
no sé si estoy bien, la verdad me puse algo nervioso, pero Bueno, eso. partamos por acá. ¿Qué son las expectativas? ¿Alguien más por ahí? Sí, Francisco. ¿Algún tipo de especulación? Bueno, ajá, son percepciones que se forman o nos formamos los agentes económicos. Sí, César. Yo creo que la demanda se contrae porque al ser las expectativas a futuras muy negativas, digamos que hay una desconfianza y pues la gente empieza a ahorrar dinero, digamos, como para prever futuras crisis, entonces eso naturalmente contrae la demanda, el consumo, perdón, el consumo actual. Sí, gracias Francisco. Sí, todos estamos de acuerdo en que esta situación contraería la curva de demanda agregada. Y como dice Francisco, existe incertidumbre, ya no hay confianza por parte de los agentes económicos. Es decir, que aunque las expectativas no reflejan variables observadas, porque son percepciones, son creencias de lo que puede ocurrir en el futuro, sí pueden influir en nuestras decisiones actuales. Como lo decía Francisco, en el caso de el consumo, pues al formarse perspectivas negativas, es decir, que nosotros como economía creemos de que la situación económica no va a ser optimista, positiva más adelante, entonces empezamos a consumir menos. Incluso las empresas podrían invertir menos, no solo el consumo. O sea, las decisiones de consumo, inversión y ahorro se ven afectadas y precisamente provocan ese desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia DA2. Esto porque si recordamos los componentes de la demanda agregada, decíamos que era el consumo, más inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones. Entonces, si una de las variables de acá cae, ya sea el consumo o la inversión, pues esto va a tener incidencia en la demanda agregada, por las razones que explicó Francisco. Las expectativas entonces no son una variable observada, no es una variable que ya se esté contabilizando, pero sí influyen en estas decisiones y tienen consecuencias en la actividad económica. Por eso es que se le da seguimiento por parte de las instituciones al comportamiento o a la evolución de las expectativas, porque se quiere tener cierta certeza de que los agentes económicos no se ven influenciados por algunos factores porque a la vez pueden repercutir en el crecimiento económico y en otras variables, porque aquí lo hacen, como decía Francisco, en el consumo, pero también las empresas, como les decía yo, pueden empezar a invertir menos, es decir, a adquirir menos maquinaria, por ejemplo, entonces ahí se debilita la inversión y tiene consecuencias para la demanda agregada. Y si pensamos, pensemos en un ejemplo de impuestos. ¿Qué pasa si el gobierno decide reducir impuestos? Se aumenta la demanda agregada. Ajá, ¿por qué razón? Correcto. Porque tenemos más poder adquisitivo. Uh-huh. Bueno, la mayoría de las empresas y las personas tendríamos más poder adquisitivo. Sí, es decir que lo que se hace ahí es orientar esa decisión a que el consumidor genere un gasto mayor, que tenga más disponibilidad. Y se produce este movimiento hacia DA sub 2, sub 3. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Eso para que vean que sí, Francisco. No, todo bien. Esos algunos ejemplos para que ilustrar cómo puede ser afectada la demanda agregada, principalmente por estos factores, y eso lo podemos ver en nuestra actualidad a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Sí, César? Sí, ¿me iba a decir algo, César, o solo se le activó el micrófono? Bueno, creo que solo se le activó el micrófono.
Pues les decía que son aspectos de seguimiento, la evolución de las expectativas, la implementación de las medidas de política monetaria, política fiscal, porque si se dan cuenta en este simple ejemplo vemos que se puede tener incidencia sobre el crecimiento económico. Y si hablamos de oferta agregada, ya también lo decía Auri, es lo que se ofrece en la economía en cuanto a bienes y servicios y van a representar el valor total de bienes y servicios que las empresas instaladas de un país están dispuestas a producir y vender. Esto para cada nivel de precios dado en un tiempo determinado. Y si hablamos de oferta agregada, que la notación es OA, estamos hablando entonces de producción, de oferta, que es igual a PIB. Y si representamos gráficamente esta situación, ¿cómo sería ahora la pendiente de la curva de oferta agregada? ¿Cómo sería esa pendiente? Positivo. ¿Por qué se da esa relación positiva? Veámoslo en una gráfica. Porque a mayores precios las empresas están dispuestas a ofrecer más. Mayores precios, vamos a tomar este punto, y sub 0, P sub 0, y sub 1, P sub 1. Pero veamos aquí, el razonamiento es correcto, pero esto aplica para el corto plazo. Esto se da en el corto plazo, ¿sí, Francisco? No. No, solo selectivo. Bueno, Sí, selectivo, perdón. no hay problema. Pues esta es la forma de la curva de oferta agregada en el corto plazo. Y como lo decía por ahí, ¿quién fue? Francisco, ¿no? Se debe a que cuando el nivel de precios aumenta, entonces las empresas van a verse obligadas a producir más para satisfacer una demanda. Esto tiene, la oferta y la demanda tienen relación, se van a dar cuenta más adelante, lo vamos a desarrollar a profundidad, pero si hablamos del corto plazo, ¿qué puede motivar un movimiento en esa curva? Pues principalmente los costos de los factores de producción, la productividad, los salarios nominales. Bueno, pensemos en que los costos de producción se reducen. ¿Qué podemos ilustrar en esta situación que ocurre en la economía? Sale más barato producirlo, por lo que tienen más beneficio. ¿Y qué pasaría entonces con la curva? ¿Cómo sería ese movimiento en ese ejemplo de que los costos de producción caen? Es decir, que el costo de producir los bienes o servicios en la economía se reduce, es más barato. Entonces, ¿qué ocurre con la curva de oferta agregada? Tenderían a aumentar ¿Hacia dónde sería el desplazamiento, Francisco? hacia arriba, Bueno, hacia la derecha, ¿verdad? correcto, O hacia la izquierda. hacia la derecha. Esto a un nivel de precios dado, ¿verdad? Voy a pensar por acá. Bueno, pensemos en un costo para las empresas, materia prima. Si el precio de la materia prima o
algo o un insumo que se utilice para la producción cae, entonces provoca una mayor producción. Y sub 0, ahí es sub 1. Y si pensamos en la productividad, ¿qué pasaría si ¿qué es la productividad? La productividad, pensemos la productividad laboral, por ejemplo. ¿Qué es la productividad laboral? Y lo tenemos dentro de los factores. Sería, licenciada, que una persona hace mucho más trabajo con las herramientas, Sí, es ¿verdad? decir que, Que se le puedan dar, ¿verdad? sí, que el proceso Que en el mismo periodo de trabajo con unas herramientas, pues él saca el trabajo o hace más todavía, o produce más, ¿verdad? O pues, sí, se saca genera aún una, mayor tarea. gracias Nelly, se genera una mayor producción, ¿verdad? Es decir que el proceso de producción se vuelve más eficiente porque, como lo decía Nelly, con los mismos recursos se va a producir más. ¿Qué sucede si la productividad cae? Es decir, que la producción no es tan eficiente. Producen menos. Sí, Emilio. Y como consecuencia, ¿qué pasaría con la curva de oferta agregada? Se mueve a la izquierda. Sí, exacto, se mueve a la izquierda hacia la curva OA sub 3. Entonces se dan cuenta, existen factores también que pueden afectar a la oferta agregada. Y esto es muy importante, empezar por aquí para poder luego entender lo que sigue. Y les decía que esta es la curva de oferta agregada para el corto plazo. Porque en el largo plazo estaríamos hablando de una forma muy distinta de la curva de oferta agregada. ¿Alguien lo recuerda? Lo tuvieron que haber visto en doctrinas económicas. ¿Qué pasa en el corto plazo? Yo lo que Sí, recuerdo, Emilio. licenciada, lo que recuerdo es que esto depende del tipo de bien que es, porque si es un bien duradero, tiende a caer cuando el PIB tiende a caer más, con mayor profundidad. Ahora, si es un producto de no perecedero, o se mantiene o no cae tan rápido, pero no sé si está relacionado con lo que usted está preguntando. Vamos a ver, cuando realizamos un análisis individual de un bien o de un servicio, ¿estamos hablando de un enfoque macroeconómico o un enfoque microeconómico? Individual, microeconómico. Sí, exacto. Entonces, ahora sí hacemos un análisis, porque podríamos empezar a pensar en el tipo de bien que tiene incidencia sobre la economía en conjunto cuando este bien es muy importante para la economía. Pero si pensamos en un bien normal, es decir, que ¿qué es un bien normal? Porque ahí Emilio hablaba de otro tipo de bienes y hablaba de bienes duraderos y no duraderos también. Pero como estamos realizando un análisis micro, si consideráramos un análisis individual, tendría que ser un bien que tenga incidencia o del cual, por ejemplo, Guatemala fuera muy dependiente, como el caso del cobre para Perú, el petróleo para Venezuela. Entonces, por ejemplo, esos casos, porque sí van a determinar el rumbo de la economía, porque dependen, o aquellos países del Caribe que dependen significativamente del turismo. Ahí tenemos República Dominicana, etcétera, o algunas islas por ahí. Entonces esto es importante para no ir más allá, tal vez, y sí son importantes los fundamentos micro para poder entender la economía como un todo, pero analizándola a nivel agregado. Y recordemos qué postulaba Keynes. ¿Qué postulaba Keynes con respecto a los precios? Y eso lo mencionaba en la clase anterior. ¿Alguien recuerda qué decía Keynes con respecto
a los precios o salarios. ¿No? ¿Alguna idea? Eso tiene mucho que ver con la rigidez y Aníbal. Que eran muy bajos, no. No, independientemente del nivel, si es bajo o alto. Más allá de eso, tiene relación con la rigidez de los precios. ¿Sí, Luis? Que son muy fluctuantes, licenciada. Sí, es que en el corto plazo los precios no son completamente flexibles. ¿Sí? Es decir, que no se van a ajustar inmediatamente, que es lo que veíamos en la clase previa. Por eso resalté mucho esas definiciones porque más adelante yo las voy a usar indistintamente y voy a asumir que se comprende o que ya lo tienen presente porque es un supuesto fundamental para el enfoque keynesiano que los precios son rígidos, es decir, que no se ajustan inmediatamente. Y ese es un aspecto fundamental para entender la forma con una pendiente positiva para la curva de oferta agregada. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo es otro panorama. En el largo plazo, y cuando hablamos de largo plazo, ¿de qué enfoque estamos hablando? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Y Keynes qué decía Keynes? Que en el largo plazo todos íbamos a estar muertos, ¿verdad? Es decir, que su enfoque era de corto plazo. Y entonces cuando hablamos de largo plazo, ¿de qué escuela del pensamiento estamos hablando? ¿Lo recuerdan? Por eso es que les decía en la clase previa de que es importantísimo tener presentes las nociones doctrinarias, principalmente del enfoque keynesiano y el clásico. Es decir, que estamos hablando de un enfoque clásico cuando hablamos de que los salarios y los precios son totalmente flexibles. Es decir, que entonces la producción deja de depender del nivel de precios. Por eso es que vemos que la variación en el nivel general de precios no va a afectar el nivel de producción. ¿Se dan cuenta? Distintos niveles de precios no se afecta a la producción de largo plazo. Sí, esto es un enfoque clásico. Y a esta curva de oferta agregada de largo plazo se le conoce también como PIB potencial. PIB potencial es aquel nivel óptimo de producción. Es el nivel de crecimiento de largo plazo de las economías, muy difícil de determinar. En realidad existen mediciones al respecto. Ustedes podrían trabajar algo sobre esto para calcular el PIB potencial, que va a indicar ese nivel donde la economía crece a su nivel óptimo y donde hay pleno empleo, es decir, pleno uso de los factores de producción. Entonces, determinar ese nivel puede realizarse a través de un modelo econométrico. Difícil porque no es una variable observable, les digo que es una variable de un periodo considerable. Generalmente se usan unos 50 años para calcularlo. Y esto lo podemos observar en economías avanzadas donde la disponibilidad de estadísticas sí es significativa. Entonces se pueden realizar trabajos más profundos. Como toda variable observable, su medición es cuestionable. ¿Pero alguna duda acá? ¿No? ¿Sigo entonces? Entonces existe también, y lo veíamos en la gráfica de la clase anterior, un nivel en el que se van a interceptar los dos puntos es decir, las dos curvas de oferta y demanda agregadas. Es decir, que es un punto único donde para un determinado precio la cantidad total producida es igual a la cantidad total demandada. Y si hablamos de equilibrio macroeconómico, entonces estaríamos hablando de que la demanda agregada, como lo acabo de decir, es igual a la oferta agregada. Y la demanda agregada es el consumo total de la economía. Consumo total. Si no entienden a mi letra, por favor me dicen y yo lo reescribo.
la oferta agregada que dijimos que era. Adelante, Omar. La producción, licenciada. Sí, exacto. Producción total. Y aquí dijimos que era a su vez igual a demanda agregada. Señalamos que es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones netas. Y aquí dijimos que era igual a oferta agregada o esa producción total. ¿Sí, Omar? El PIB. Exacto, es igual al PIB. Sí, como un resumen de todo lo que acabamos de ver. Pero estamos hablando de un equilibrio macroeconómico, que les decía que donde se interceptan, veámoslo gráficamente, esto en el corto plazo. Entonces gráficamente lo vemos así, siempre utilizando para el eje horizontal el PIB real o producción y para el eje vertical el nivel de precios. Este punto donde coinciden ambas curvas va a señalar ese equilibrio macroeconómico en el corto plazo. Pero ¿será que las economías siempre se van a encontrar en ese nivel o la realidad será distinta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? La teoría nos dice que los mercados siempre van a buscar el equilibrio. ¿Cuál teoría? ¿Clásica o keynesiana? Yo creo, no me recuerdo. Sí, se dan cuenta, es que en realidad la teoría depende del enfoque. Y esto más adelante nosotros podemos adoptar una escuela del pensamiento, pero por eso estamos tratando de tener fundamentos sólidos cuando se respalde la postura, porque eso es lo que dicen los clásicos, ¿verdad? De que cada oferta crea su propia demanda, entonces que la economía se va a reajustar por sí sola. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Será que quiere decir que podemos ver una situación como la que se observó recientemente durante la crisis o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, Omar? Creo que es mi opinión, pero lo que demostró la pandemia es de que definitivamente el mercado no busca un equilibrio. Siempre tiene que haber alguna intervención. De lo contrario, el sistema tiene sus grandes fallas. Sí, y es que es una cuestión también de postura, de opinión, porque pueden existir diferentes aspectos a considerar, pero vimos que bajo la situación reciente, porque también se vio en la crisis de los 30, en la Gran Depresión, que fue donde surgió la teoría keynesiana, que sería lo que tenemos graficado. Se decía entonces que la intervención estatal es fundamental porque por sí sola la economía no puede reaccionar, porque las condiciones pueden empeorar. Entonces es necesaria la intervención de las autoridades fiscales y también de las monetarias para poder propiciar esas condiciones de reactivación económica. Eso es lo que postulan estas escuelas de pensamiento, la keynesiana y la clásica pues dice no hay que intervenir, hay que dejar que los mercados se ajusten por sí solos, que también puede ser una postura que se adopte, pero el punto sería cuándo se va a reajustar. Porque si vemos que la gente se está muriendo de hambre, no puede consumir, si es necesario que el gobierno entonces otorgue subsidios, ¿será que entonces debemos esperar a que esta situación se agudice o no? Eso lo dejo a criterio de ustedes, ¿verdad? Es una decisión porque planteamientos pueden existir muchos, pero lo importante es los fundamentos. Pero no, como lo decía por ahí, que la realidad es distinta, decía Delny, precisamente. La realidad puede ser diferente, puede ser que estemos en un punto de equilibrio donde las condiciones sean favorables para todos, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo,
en una situación como la que voy a ilustrar en este momento, donde el nivel de precios es P/1, por alguna u otra razón, todavía no voy a entrar en esos escenarios, eso los voy a desarrollar más adelante, pero en este análisis frío, digamos que por alguna razón el nivel general de precios aumenta hasta P/1. Tenemos aquí Q2. Q1. ¿Qué observan en esa situación del nivel de precios de P/1? ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos en equilibrio o no? Empezando por ahí. Entonces, ¿qué tipo de desequilibrio se observa si no estamos en equilibrio? Aunque no me han dicho todavía si hay equilibrio o no. No, no hay. ¿Qué tipo de desequilibrio observamos ahí? Pérdida del poder adquisitivo. Y en cuanto a las condiciones de oferta y demanda agregadas, Disminuye. Bueno, la demanda disminuye y la oferta aumenta. estamos en este punto A, este punto B. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Se está demandando o se está ofreciendo más? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Sí, Omar? Si se traslada de B a A, significa que entonces la producción disminuyó. ¿O no? No, o sea, el punto A y B solo lo hice para ilustrar los puntos que toca cada curva bajo el nivel de precios P/1. Bueno, veamos aquí. No es que disminuya, sino que estamos viendo en pantalla. ¿Qué tipo de desequilibrio? Porque lo que vemos aquí es que en la economía está ofreciendo más de lo que se demanda. ¿Sí o no? Vean las cantidades aquí abajo. Q2 y Q1. Se ofrece más de lo que se demanda, entonces estamos hablando de un exceso de ¿qué? De oferta. Exacto. Que todavía no estamos viendo qué ocurre, todavía no. Entonces estamos hablando de un exceso de oferta. Creo que se me congeló por ahí la pantalla. Y creo que se me congeló la pantalla porque no se observa donde dice oferta, ¿verdad? Exceso de oferta. Ahí está, ya. Tiene un poco de rezago la señal. Bueno, precisamente un exceso de oferta. ¿Y qué pasaba si ponemos este otro caso? El nivel de precios por una u otra razón disminuye. ¿Qué observan ahí? Ya con la experiencia anterior, la deducción sería menos complicada. Que la demanda es mayor a la oferta. Entonces, ¿qué tipo de desequilibrio tenemos? Exceso de demanda. Exacto. Tenemos un exceso de demanda en esta situación. Ahora sí, empecemos a pensar un poco más en los cambios en el equilibrio macroeconómico a corto plazo. Pensemos en la demanda agregada. Dijimos que existen ciertos factores que pueden impulsar la demanda agregada. Pensemos en, siendo el ejemplo de, ahora cambiémoslo, pensemos en que las expectativas de los agentes económicos son positivas, es decir, que como país consideramos que el proceso de
elecciones presidenciales no va a afectar la economía y que va a seguir creciendo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál curva es la que resulta afectada y por qué? La de oferta. ¿Por qué la de oferta? Porque es más atractivo el panorama, entonces las empresas tienden a invertir más, producir más o instalarse más en el país. Cuando hablamos de inversión, ¿estamos hablando de oferta o de demanda agregadas? De demanda. Ajá. Demanda. ¿Sí, Nelly? Ahí está, de otra tenía pan. Bueno, si la oferta se ve afectada, si estamos hablando de elecciones, ¿verdad? Porque para el inversionista, para el empresario, pues no hay una certeza o una como seguridad política, quizás se ve afectada. Bueno, recordemos este resumen. Dijimos que la oferta agregada es igual a la producción total. La demanda agregada va a tener estos componentes. Sí, Nelly, o ya no, ya bajó la mano. Vemos que tiene consumo, Baje la inversión. Perdón, Nelly. Baje la mano. Ah, bueno, ok. Vemos que la demanda agregada tiene estos componentes: consumo, inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones netas. Si estamos pensando en inversión, estamos hablando de demanda agregada o de oferta agregada. Por ahí ya lo habían dicho. Emilio. Demanda, licenciada. Sí, ajá, entonces no sería la oferta, ¿verdad, Emilio? Sí, me confundí. Oh. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si hablamos de expectativas positivas? Les decía. Bueno, entonces los agentes económicos empiezan, ajustan sus planes de inversión en el sentido de incrementar el consumo, o las empresas pues compran más máquinas porque están invirtiendo más. Entonces, ¿qué pasa con la curva de demanda? Estemos claros en qué sería la demanda. ¿Qué pasaría? Se desplaza a la derecha. Se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Y qué pasa entonces aquí luego? ¿Cuál es la lógica, la intuición económica? En ese punto que señalé. Estamos acá, la curva se desplazó, se produce una mayor cantidad. ¿O se demanda una mayor cantidad? Se demanda, estamos hablando de demanda, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Sí. Entonces sí me entienden la lógica de esto, ¿verdad? Por ahí decían, la demanda agregada disminuye, me decía. Eso fue antes. Ah, perdón. Pero Delmi puede interrumpirme en cualquier momento, no se preocupe. A veces tardo en voltear a ver la pantalla. Entonces, podemos pensar, y si pensamos en la oferta, ¿por qué razones se podría desplazar la curva de oferta agregada? ¿Por ¿Costos de bajo producción? consumo? No, cuando hablamos de consumo, hablamos de demanda agregada. ¿O lo que tenga que ver con la producción? Ajá, exacto. Pensemos en ¿Por mayor costos. productividad? Sí, mayor productividad o menores costos de producción. Pensaríamos en que la curva se desplaza hacia dónde.
derecha. La derecha. Sí, exacto, se desplaza hacia la derecha, esto ya lo vimos. De momento, como les digo, estamos realizando un análisis bastante superficial porque quiero partir de lo más elemental para poder después le vamos a ir agregando elementos. ¿Dudas hasta acá? Disculpe, licenciada, no sé si podría repetir lo de la demanda agregada, la lógica. Bueno, en este caso, el ejemplo que les planteaba era sobre un panorama optimista para el crecimiento económico futuro nacional. Es decir, que se piensa que las elecciones presidenciales no van a afectar el panorama económico y pensamos entonces en que los agentes económicos o las empresas empiezan a comprar más maquinaria porque ven un panorama muy positivo más adelante. Entonces, más los consumidores empezamos a adquirir bienes y servicios. Entonces, esto provoca un desplazamiento en la curva de demanda agregada porque tenemos que esto es igual a C más I más G más NX. Mayor consumo o mayor inversión, la demanda agregada aumenta. ¿Sí? Sí, muchas gracias, licenciada. Esa sería la lógica. ¿Sí, Omar? Mire, licenciada, una pregunta. Y así entonces, como las remesas son un factor del PIB, No. ¿es un factor que influye entonces para que se desplace o no? Bueno, lo que sucede es que no son las remesas las que provocan el desplazamiento de la demanda agregada, es el consumo, porque las remesas familiares se No, yo me registran. refiero para la curva de la oferta. No, las remesas familiares no se contabilizan directamente en las cuentas nacionales, son parte de la balanza de pagos, pero sí tienen influencia sobre el consumo interno, porque a medida que ingresan más flujos de remesas familiares, los destinatarios pues pueden destinar ese dinero que reciben al consumo o a la inversión. Eso depende. Pero en sí las remesas como tal no son las que estimulan el PIB, es un efecto asociado a otras variables del PIB. No de la producción o de la oferta agregada, sino de la demanda agregada, porque el consumo se asocia a la demanda agregada. Entonces las remesas como tal no tienen si se dan cuenta dentro del PIB no se contabiliza dentro del cuadro que les mostré, no están incluidas porque no son parte del Producto Interno Bruto, son parte de la balanza de pagos porque son flujos que ingresan en moneda internacional. ¿Sí? ¿Y Emilio? Disculpe, licenciada, usted dijo que nosotros en Guatemala era muy difícil que calculáramos el PIB potencial, ¿no? Sí, los modelos no son fáciles de implementar en general. Esto lo calcula y lo señala el Banco de Guatemala en algunos informes. Pero sí lo calcula entonces, porque si no, ¿cómo le haría para calcular la brecha de Oku? Exacto, sí lo calcula, pero no publica la metodología. Ah, ok, gracias. ¿Alguna duda adicional? ¿Sí, Nelly? Licenciada, entonces aquí estaríamos hablando de desplazamiento, ¿verdad? No de que, digamos, la curva se mueve dentro de la misma. Esa ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, es que No se mueve dentro de la misma. Sí, cuando se va a desplazar, cuando cambia alguna de las variables, como los elementos que tenemos, consumo, inversión, gasto del gobierno, se desplaza. Cuando se mueve a lo largo cuando se mueve alguna variable endógena. Variables exógenas provocan desplazamientos, variables endógenas provocan movimientos. Eso lo vamos a ver a mayor profundidad, no se preocupe de momento. Okay. Que no quiero confundirlos de entrada, entonces por eso, si se dan cuenta, empiezo desde lo más básico, pero si comparan la clase de hoy con la anterior, ya ven que se van agregando elementos y así va el curso, se van agregando elementos adicionales que complican el análisis.
Licenciada, solo como una duda, ¿cómo podría diferenciar de desplazamiento y movimiento? Solo para aclararme. Gracias. Desplazamiento es este. La curva se desplaza hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Y la clave es decir, un movimiento a lo largo de la curva. Creo que quedaría más claro. Si fuera Ya. un movimiento por... No, O sea no, que no estoy es como que si los factores... Ajá, perdón. Pero este es un movimiento, no estoy señalando ninguna situación, solo es para ilustrarle el movimiento a lo largo de la curva. Es este que dibujé ahorita. Eso es a lo largo, no, la curva no se desplaza como ocurrió cuando se desplazó de DA a DA sub 1. La clave es decir, para que no haya confusión, que en este P1 que dibujé, estas flechitas, hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta agregada, en esto que dibujé en este momento. Esa es la clave, siempre decir a lo largo de. Gracias, licenciada. Por nada. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Vamos a ver el jueves el panorama económico actual para Guatemala.